Siempre es un gozo compartir con los amigos y con los hermanos. Y ustedes efectivamente son amigos ya. Nos conocemos con varios de ustedes hace varias décadas, diría yo. Y siempre nos gozamos de verlos, a los adultos y a los jóvenes. Y hoy, sobre todo, me alegro de ver a muchos jóvenes acá en la iglesia. En serio que me alegro. Les cuento que yo asisto a una iglesia hace varias décadas también. Y soy un convencido de la iglesia. Creo en la iglesia. Es más, estuve pensando, hoy debería hablarles de eso, pero no lo voy a hacer. Y me alegro mucho que mis hijas, yo tengo 3 hijas, están casadas y tengo ya 3 nietos. Me alegro que mis hijas con sus esposos vayan a la iglesia. No vienen a nuestra iglesia, van a otra iglesia, cada una a una iglesia diferente. Y me alegro que vayan a la iglesia. Me alegro que mis yernos vayan a la iglesia con mis hijas y que mis nietos vayan a la iglesia y crezcan en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque veo que la iglesia realmente es una bendición para las personas. La iglesia nos hace bien. Así que si tú nos estás visitando el día de hoy, llévate esta noticia, llévate este concepto. La iglesia nos hace bien a las personas y a las familias. A los hombres nos hace mejores hombres, a las mujeres mejores mujeres, a los padres mejores padres, a los hijos mejores hijos. En la medida en que ustedes y yo recibimos la palabra del Señor, recibimos la influencia del poder del Espíritu de Dios, en la medida en que practicamos aquello, entonces nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades son potenciadas por el Señor para bien. Y además de eso, en el Señor recibimos vida eterna. Imagínate, ¿qué más queremos? Así que es una bendición la iglesia. Y ustedes están celebrando hoy 40 años y pico, porque no es cierto, hay una prehistoria, 40 años de ser iglesia. ¡Qué bendición! No todos los días se cumple 40 años. Ahora, mis hermanos, la iglesia o las iglesias vivimos, así como las personas, momentos buenos y momentos no tan buenos. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes un tema un poquito diferente al que le había anunciado a mi hermana Minerva, que no sé dónde está, por allí debe estar, y ella me va a coger del cuello más tarde, pero no fue culpa de ella, sino mía. Hoy quiero hablarles de ciertas marcas de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque veo que a lo largo de la historia de la iglesia, esta ha sufrido una serie de situaciones que han hecho que la iglesia se presente ante la sociedad, se presente ante el mundo, con una imagen que no es la más adecuada, que no corresponde precisamente a la imagen que nos presenta el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Y hoy que estamos celebrando 40 años de aniversario, me parece que es bueno que tengamos en mente aquello en función de los próximos 40 años. ¿Quién piensa estar aquí para la celebración de los 80 años de la iglesia? Vamos a ver las manos. Algunos. Qué bien, tú sí vas a estar. Yo no voy a estar aquí, qué pena con ustedes, hermanos. Y varios de ustedes tampoco. Para los próximos 40 años. Pastor Víctor tampoco creo que estará. Ya no vamos a estar acá, así es la vida. Y el otro día le dije a mi esposa, realmente es triste esto de ponerse medio viejito ya. Pero jóvenes, como nos ven, se verán. O como decía un profesor, como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Y digo yo, ojalá. Que quién sabe cómo llegues tú a mi edad. No, estamos molestando ahora. Pero saben, la iglesia ha pasado momentos en los que de alguna manera se ha confundido respecto de su identidad y vocación en el mundo. Por ejemplo, allá en la época de la iglesia de Tesalónica, unos cuantos hermanos estuvieron confundidos porque dijeron, ¿saben qué? El Señor ya viene pronto. Consecuentemente se dedicaban solamente a esperar la venida del Señor y no trabajaban siquiera. El apóstol Pablo les envió una carta y les dice, ¿se acuerdan? Aquellos hermanos que no quieren trabajar, entonces que tampoco coman. Más adelante había una iglesia y más o menos en esa misma época una iglesia o una comunidad que no quería tener nada que ver con el mundo.
Y es interesante cuando uno estudia, por ejemplo, las concepciones equivocadas respecto de la identidad de Cristo Jesús. Para la iglesia del primer siglo era más fácil afirmar el hecho de que Jesús era Dios que afirmar la humanidad de Jesús. Y de alguna manera se lo hacía así porque se pensaba que lo sublime era más importante que lo humano, que lo concreto, que lo espiritual era más importante que lo concreto. Consecuentemente, la iglesia no quería tener mucho que ver con el mundo, con la realidad, con la vida diaria y concreta. Surgen los monasterios y la gente se aparta de la realidad. La palabra de Dios corrige aquello. Más o menos en el tercer siglo la iglesia se casa con el Estado. ¿Se acuerdan ustedes cuando se convierte Constantino? Una época, algunos dirían más o menos positiva, porque la iglesia entonces se asocia con el Estado, deja de haber persecuciones, y sin embargo la iglesia pierde la identidad, porque la iglesia ahora es aliada del Estado. Empiezan a construirse grandes catedrales, castillos, campuses, y se identifica entonces a la iglesia con el poder, se identifica a la iglesia con edificios. Dime qué tan grande es tu campus y te diré qué tan grande es tu iglesia. Y como que hoy de alguna manera hemos retornado a eso y construimos increíblemente iglesias que son unas verdaderas universidades. Me acuerdo yo la primera vez que vine a los Estados Unidos y visitaba una iglesia de estas grandes, iglesia gringa, yo decía, qué tremendo, cómo yo quisiera tener en mi país una de estas construcciones para hacer una gran universidad cristiana. Muchas de esas iglesias se usan una vez a la semana. Con el tiempo la iglesia se constituyó en una empresa militar. Cuando los españoles llegaron a América, llegaron con la cruz, no, esta no es la cruz, con la cruz y con la espada, ¿se acuerdan? Y antes de la llegada de los españoles a América, todos los cruzados iban a tratar de recuperar las tierras, la Tierra Santa, ¿no es cierto?, que estaba en manos de los musulmanes allá en el siglo 8, 9, 10, etc. Claro, los moros llegaron incluso a España. Y la iglesia se constituyó en aliada y en una empresa militar. Por esa razón es que muchas veces cuando pensamos en iglesia en América Latina, asociamos a la iglesia con el poder. Y algunos que son críticos de las iglesias evangélicas también las asocian a las iglesias con el imperio norteamericano y con el capitalismo, y son críticos tremendos de nuestras iglesias en América Latina. La iglesia en algunos momentos de la historia se ha convertido en una empresa comercial, negocios de salvación. ¿Se acuerdan de las famosas indulgencias? Se vendían indulgencias, se vendían pases para el cielo básicamente, porque se querían construir y se quería mantener toda la empresa de la iglesia, construir toda la Basílica de San Pedro en Roma, y entonces se vendían indulgencias. Se vendía la salvación. Más luego, siglo XVI, XVII, XVIII, con la llegada de la modernidad al mundo occidental especialmente, la iglesia se constituye en una especie de continuidad con el mundo. Lo que sucede es que de pronto entra en crisis toda la visión premoderna de la realidad y entonces llega una forma distinta de ver la realidad, y la iglesia, pretendiendo llegar a la gente de una manera más adecuada, entendible para ellos, la iglesia se casa con los presupuestos de la modernidad y deja de creer en lo sobrenatural, deja de creer en la Biblia como la palabra de Dios, deja de creer que Jesucristo es realmente Dios hecho hombre, continuidad con el mundo. Y hoy todavía nosotros vemos a iglesias que no hacen una distinción entre iglesia y mundo, sino que la iglesia es básicamente una especie de continuación con el mundo. Más adelante vemos a iglesias que son verdaderos emporios, verdaderos negocios, verdaderas empresas. Hace tiempo salió en las noticias que una mega iglesia aquí en los Estados Unidos recibió una especie de asalto en un día. Ofrendas del domingo se perdieron y esa ofrenda del domingo era de $500,000. Dijo, mamá mía, $500,000 un domingo. Hermanos, sigan ofrendando a propósito. No nos hagamos incrédulos por esas situaciones que pasan.
Y no quiero criticar a esas iglesias grandes, hay muchas iglesias grandes que son tan generosas, que tienen proyectos de servicio en la ciudad y fuera de la ciudad y fuera del país. Y para eso estamos, y vamos a hablar de eso, vamos a ser positivos dentro de un momento. Hay iglesias, sin embargo, que lastimosamente han confundido un poco su identidad y han caído en esto, en ser mayormente empresas que hacen negocio. Un teólogo latinoamericano hace tiempos me dijo, es interesante como hoy por primera vez en mi vida yo descubro el hecho de que la religión cristiana, la religión evangélica, la iglesia evangélica de alguna manera es usado como negocio y se hace negocio con la fe. Nosotros también muchas veces repetimos los errores que hemos criticado. Otro problema, la iglesia como instrumento de la política de turno. Bolivia acaba de sufrir un pequeño cambio de gobierno y los nuevos que entraron en el gobierno son evangélicos. Y algunos hablan de que entonces usan a la iglesia para aquello, cuando en el Perú el famoso presidente Fujimori hace varios años entró al poder, muchos decían que lo hizo precisamente potenciado por la presencia de las iglesias evangélicas. Brasil, otro caso interesante. ¿Y qué decir de nuestro país, Estados Unidos? ¿Por qué razón es que Trump es tan favorable para ciertos sectores evangélicos en los Estados Unidos? Y finalmente, iglesia que es básicamente un show. Y estaba haciendo mis revisiones y me corrige la computadora y me dice, cámbiale, ponle espectáculo. Yo quería ponerle show, pero espectáculo es la palabra en español. Y uno va a la iglesia, es una iglesia grande y básicamente va a presenciar un espectáculo. ¿Qué es la iglesia, mis hermanos? 40 años después de ser iglesia, vale la pena que revisemos lo que es ser iglesia, lo que somos nosotros como iglesia. De modo que hagamos ciertos ajustes. Yo sé que ustedes son una buena iglesia, yo sé que ustedes son una iglesia sana, yo sé que ustedes son una iglesia bíblica y que se esfuerzan por conocer la palabra y por nutrirse de la palabra de Dios. Y sin embargo, siempre es positivo, es válido hacer ajustes, siempre hay espacio para mejorar. ¿Saben? La Biblia no nos da una definición de iglesia. Cuando estuvimos en el seminario nos enseñaron una definición de iglesia, pero la Biblia en sí mismo no nos da una definición de iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es una realidad totalmente nueva. Es una realidad de este mundo y del mundo por venir. Es una realidad espiritual y no precisamente espiritual. Es una nueva entidad. Por esa razón, cuando en la iglesia, cuando en la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia, se usan metáforas para tratar de explicar lo que es esta nueva realidad. Se usan ilustraciones y se nos dice la iglesia es esto, la iglesia es esto, la iglesia es como esto, pero no se nos da precisamente una definición de lo que es la iglesia. Porque estamos frente a una realidad nueva, frente a un misterio de alguna manera, es decir, algo que no se conocía, pero que ahora se va a dar a conocer. Y quiero compartir con ustedes o revisar con ustedes algunas de las metáforas que se dan en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia, todas ellas conocidas por ustedes, y vamos a avanzar hasta donde nos dé el tiempo. ¿Hasta qué hora, hermanos? Hasta las 12:30 creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Estamos ahora sí un poquito atrás. Bueno, así son las fiestas nuestras. ¿No es cierto? No tomamos, pero sí cantamos bastante y comemos mucho abajo especialmente. Vamos a comer muchísimo hoy. Primera metáfora. Esta primera metáfora está en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. No me voy a demorar demasiado, hermanos, porque yo sé que la comida abajo es riquísima también. Mateo 5, 13 al 16. El Señor, antes de que haya nacido la iglesia, por lo menos en cuanto a la experiencia mismo, cuando se escribe este texto, obviamente la iglesia ya estaba en vida, ya había nacido la iglesia. Este texto se escribe después de Hechos 2, del acontecimiento histórico. Pero el Señor da dos tipificaciones de la iglesia y usa dos palabras interesantes para hablar de la iglesia. Dice en primer lugar, la iglesia es, ¿qué cosa? Sal de la tierra. Y en segundo lugar dice, ustedes, la iglesia, ustedes los discípulos de Cristo, ustedes mis seguidores, ustedes son luz del mundo. No es definición, esa es la metáfora que se usa, ¿no es cierto? Es la comparación que se usa para hablar de estos que son los seguidores de Jesús. La sal, ¿qué hace la sal?
La sal da sabor. La sal preserva, empecemos con la preservación, es lo más conocido. La sal preserva. En ese entonces no habían refrigeradoras como existen ahora, se usaba la sal. Cuando se cogía pescado, se lo ponía, se lo bañaba de sal. Me acuerdo una vez en la selva del Ecuador fuimos a pescar y le bañamos al pescado con sal y aún así llegó medio dañado. No funcionó bien la sal. Pero la sal se usaba en ese entonces para preservar. El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Señoras y señores, ustedes han sido puestos en la tierra para ayudar a preservar el entorno. Pero número 2, la sal sirve para dar sabor. Imagínate una comida sin sal. Sobre todo en nuestra cultura que nos hemos acostumbrado a poner tanta sal a la comida, más de lo necesario. Ustedes son así de los que ponen mucha sal a la comida. Si uno va a un restaurante, esa comida es súper salada. Es increíble la cantidad de sal y no es saludable. Pero la sal da sabor. Yo digo, la sal levanta el sabor de la comida. Y el Señor nos dice a nosotros, a ti y a mí, que nosotros somos la sal de la tierra. Es decir, si nosotros llegamos a un lugar que nadie diga, ahí llegaron los aburridos. Al contrario, estos que son cristianos son alegres. Estos que son cristianos saben cómo vivir, porque saben para qué vivir. Y luego el texto dice que nosotros somos la luz del mundo y que esa luz que se la pone, no se la pone en cualquier lugar, sino que se la pone en alto para que entonces alumbremos al mundo a través de qué cosa, mis hermanos. ¿Vieron el texto? Yo no estoy leyendo los textos porque no tenemos mucho tiempo. Para que alumbremos al mundo a través de las buenas obras que nosotros hacemos. ¿Cómo alumbramos al mundo, hermanos? No precisamente, el texto no lo dice, no precisamente por medio de nuestras palabras, pero sí a través de nuestras buenas obras. Aquí viene una pregunta o un desafío interesante. Hace unos años estuve participando en un seminario aquí en Chicago respecto de la presencia de la iglesia en la sociedad y cómo debe influir la iglesia en la sociedad. Y nos dieron un pequeño pedazo de papel para que hagamos un ejercicio. Y este fue el ejercicio. Nos dijeron, dibuje su barrio, dibuje su comunidad con la iglesia en la mitad. La iglesia aquí y alrededor el barrio de la iglesia. Ponga las escuelas que hay al lado, ponga las cantinas que hay al lado, si hay algún prostíbulo, todo lo que hay en el barrio, póngalo. Y dibujamos. Y nos quitaron el papel y nos dieron otro. Y nos dijeron, ahora visualicen a su iglesia 10 años después, por la influencia y la presencia de esa iglesia en esa comunidad. Y todos, ¿cuántos años estamos cumpliendo, hermanos? Es un desafío grande. Si ustedes y yo somos sal en Aurora, si ustedes y yo somos luz y alumbramos por medio de nuestras buenas obras en Aurora, ¿cómo ha sido impactado y cambiado Aurora por nuestra presencia? Y no les hablo a ustedes, es para mí también, no, es para mí también. Que es tremendo, el desafío es inmenso. El Señor dijo, ustedes son los encargados de traer luz y traer sal, sabor, preservación a esta ciudad. Qué desafío, mis hermanos, tómenlo. Que a pensar en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo habrá cambiado nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestra familia? Precisamente por la presencia nuestra en ese lugar. Yo creo que sí ha cambiado y ustedes han dado testimonio de eso. Sus familias han cambiado. El hecho de que ustedes están aquí ha cambiado. Yo les dije al principio, nuestros hijos deben estar en la iglesia. Yo quiero que mis hijos estén en la iglesia porque veo la influencia positiva del Señor, de la iglesia, en las familias, en las comunidades. Pero de pronto nos hace falta ser un poquito más intencionales y preguntarnos, ¿cómo va a cambiar estas cuadras alrededor por la presencia de la iglesia en este lugar?
alrededor de nuestra casa. Primera metáfora. Vamos a una segunda metáfora, mis hermanos. No vamos a considerarlas todas. Esta metáfora se entrega a una comunidad que había aprendido la filosofía de que yo vivo para mí mismo y yo me preocupo de mí mismo y yo me preocupo de mis cosas y nada más. Romanos capítulo 12, que lo estudiamos hoy, a partir del verso 4, nos habla de que la iglesia es un cuerpo. La primera carta a los Corintios capítulo 12 nos dice también que la iglesia es un cuerpo, pero no un cuerpo así nomás, sino un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios especialmente da esta enseñanza, escribe esta enseñanza, porque en la iglesia de Corinto, qué bueno que nosotros no somos la iglesia de Corinto, había una serie de problemas, fundamentalmente problemas de divisiones. Divisiones porque habían varios líderes en la iglesia y la gente decía, yo me identifico con Pedro, yo con Apolos, yo con Pablo y otros muy santos, yo con Cristo. Y estaban divididos porque decían, yo tengo este don, yo tengo este y el mío es mejor que el tuyo, yo soy más importante que vos porque yo hago esto y tú no haces lo que yo hago. ¿Se acuerdan la experiencia de la iglesia de Corinto? El apóstol Pablo les escribe y les dice, aún teniendo diferentes funciones, somos un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo no niega las diferentes funciones y capacidades que hay en la iglesia. Unos cantan, unos tocan, unos predican, otros evangelizan, otros cocinan, las hermanas y los hermanos cocinan. Pero todos somos importantes en la iglesia. Y precisamente siendo diferentes, todos conformamos un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo. Aún siendo muchos, somos un solo cuerpo. Aún siendo muchos, cada uno está unido a todos los demás, es lo que dice el Señor. Y no podemos pretender que porque este se sienta bien lejos, no está conectado a los que están acá. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso no se han dado cuenta que cuando nos duele una parte pequeñita del pie, del cuerpo, por muy lejana que esté de la cabeza, de todos modos, todo el cuerpo se duele y todos nos lanzamos a darle masajes al pie cuando está dolorido? Porque todas las partes del cuerpo son importantes. Aún aquellas que parecerían menos importantes, todas las partes del cuerpo son importantes. Consecuentemente, no hagan de menos a nadie. Y es en ese contexto que el apóstol habla de el amor. ¿Se acuerdan? Yo les mostré un camino más excelente porque ellos se peleaban por ciertos dones. El apóstol dice, tenemos diferentes dones precisamente para ayudarnos los unos a los otros. Unos pueden hacer esto, otros pueden hacer lo otro y todos contribuimos para bendecirnos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Nadie es más importante en la iglesia. Una cosa interesantísima en las iglesias bautistas es que aquí todos se llaman hermanos. Porque somos hermanos. Y por esa razón todos nos necesitamos. No puedo decir yo, este es más importante. Todos somos importantes en la iglesia, consecuentemente todos nos necesitamos, mis hermanos. Decimos amén. Así que al iniciar una nueva época y pronto estaremos celebrando nuestro 50º aniversario, 50 años de vida, 50 años. ¿Cuántos esperan estar aquí para los 50 años? Eso esperamos que sí, varios de nosotros para los 50 años, ¿verdad? Que la iglesia sea cada vez más un solo cuerpo, que funcione más como un solo cuerpo, donde todos son importantes, donde todos se sientan importantes y donde todos contribuyen con lo que tienen, con lo que son para el beneficio de ese un cuerpo. Amén. Efesios 2:19, y como es un solo versículo, este sí lo vamos a leer. Otro día nos reunimos y leemos todos los textos despacio y entonces podemos ir más fácil. Efesios 2:19, pero ustedes son estudiosos de la palabra, así que saben que estoy hablando lo que dice la palabra. 2:19 dice así: por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, en su versión dice extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
¿Qué es la iglesia de acuerdo a la metáfora que se usa en este texto? La iglesia es, ¿qué cosa? Familia de Dios. ¿Vieron esa expresión que se usa? La iglesia es familia de Dios. Yo digo, ¿qué pasó con las nociones que se escucharon antes o que habíamos escuchado que habían sido usadas a lo largo de la historia de la iglesia para hablar de iglesia? Edificio, empresa militar, empresa comercial, nada que ver. La iglesia aquí es familia y es la familia de Dios. Y el apóstol Pablo les está escribiendo a estos que son gentiles y les está diciendo, ustedes que no son judíos han sido incorporados al pueblo de Dios, así que ya no son extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. No importa que tú comas tacos o que tú comas arroz o que tú comas pupusas o asado o arroz con gandules. Ya no sigo porque nos empezó a dar hambre. Todos somos miembros de la familia de Dios. Y qué lindo que en la iglesia podamos encontrarnos y reconciliarnos y abrazarnos y valorarnos y apreciar la cultura de la otra persona, porque somos miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos. ¿Saben, mis hermanos? Creo que es importante que en la iglesia aprendamos realmente a valorar a los otros. Diría yo, si aquí todos somos argentinos, que no empujemos para que todos los días que hay fiesta comamos asado, por ejemplo. O si aquí fuéramos todos puertorriqueños, que no querramos comer siempre arroz con gandules, a pesar de que es rico. Y que si somos aquí todos mexicanos, que no querramos comer siempre solamente tacos. Un poco para decirle al hermano guatemalteco, nosotros vamos a comer chuchitos también aquí porque somos miembros de la familia de Dios. Y para decirle al hermano tico, un solo tico en la iglesia, imagínate, una tica en la iglesia, vamos a comer gallo pinto. Así que cuando venga la hermana, sorpréndanle y hagan una fiesta y comen gallo pinto. ¿Te das cuenta? Porque somos miembros de la familia de Dios, nos valoramos, somos una familia. Eso es la iglesia, es una familia. Y me gustaron las palabras del querido pastor Víctor, porque nos extraña, bueno, a ustedes más que a mí no. A pesar de que el clima ya está riquísimo en Costa Rica, imagínate cuántos no quisiéramos estar allá disfrutando de ese clima, pero nos extraña. ¿Por qué razón? Y él lo dijo, porque somos familia, somos el uno para el otro. Y claro, las familias a veces se disgustan un poquito, pero igual nos volvemos a abrazar, porque somos el uno para el otro. Uno más, Efesios 2, 19 y 20. Dígame, mi querido hermano, más o menos a qué hora sería bueno que vayamos terminando, porque yo tengo para seguir hasta la 1:30 de la tarde, pero no quiero, hasta las 2 de la tarde, no, o sea, la gente, ¿cómo hasta la 1? Más o menos, o un poquito antes, más o menos por ahí, que no quiero que se pongan dura la carne, porque hicieron carne asada hoy, ¿verdad? Como buenos argentinos. Efesios 2, 19 y 20, miren este texto interesantísimo. Dice así la palabra del Señor. Yo estoy leyendo en la versión internacional a propósito. Por lo tanto, ustedes ya no son... No estoy leyendo este. Bueno, es el mismo texto, Efesios 2, 19 y 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Versículo 21. En él todo el edificio se va armando para llegar a ser un templo santo en el Señor, y me hace pensar en las palabras que dice el apóstol Pedro. Miren, el apóstol Pedro usa también una expresión interesantísima ya en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nos dice que ustedes son piedras vivas para que estas piedras lleguen a conformar y hacer una casa espiritual. ¿Se dieron cuenta que el apóstol la palabra no nos está dando definiciones, está usando metáforas, comparaciones para hablarnos de esta realidad nueva que se llama la iglesia? Y es interesante lo que dice Pedro. De pronto vayámonos a Pedro. Ya me estoy saltando y ya estoy desorganizándome aquí con mis notas, pero la idea es terminar.
más o menos pronto. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo Jesús. Y con esta última termino. Dos metáforas importantes aquí. Piedras vivas. Miren, la condición para ser iglesia, lo primero es al acercarse a Él. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Los que se han acercado al Señor. Tú y yo no somos miembros de la iglesia porque venimos a la iglesia, sino porque nos acercamos ¿a quién? Al Señor. Y dice la palabra de Dios, ustedes entonces son como piedras vivas. La piedra viva es el Señor. Se usa el lenguaje otra vez como simbólico. Él es piedra viva, y al acercarnos al Señor nosotros somos como el Señor, como piedras vivas. Y recuerda el apóstol Pedro a esta iglesia que está siendo perseguida por causa del Señor. El Señor ha sido rechazado por los seres humanos, para que no nos quejemos y digamos que a nosotros solamente nos rechazan. Pero esta piedra, sin embargo, ha sido escogida por Dios y es preciosa delante de Dios. También ustedes son rechazados como seres humanos y ustedes también son escogidos por el Señor. Positivamente hablando, hermanos, los cercanos al Señor son piedras vivas. La vida del Señor es transmitida a quienes están unidos al Señor y así se constituyen en entidades vivas. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de estas piedras vivas que han sido sacadas del montón de esta cantera grande y han sido vivificadas por el poder del Espíritu Santo. Pero esas piedras vivas no son simplemente amontonadas allí en un patio de construcción, sino que esas piedras vivas son la materia prima que el Señor usa para construir una casa espiritual. ¿Sí lo vieron? Una casa que no es simplemente física, sino que es una casa espiritual. No es una casa física, pero tampoco es una casa que nada tiene que ver con el ambiente físico, con la vida real, con la cotidianidad de la existencia. Al contrario, no es un lugar la iglesia, pero sí es un espacio. No es una casa, pero es una convivencia. Es una familia, es una comunidad producida, sostenida y potenciada por la acción del Espíritu de Dios en esa comunidad, en esa casa, que es el producto de la integración de estas piedras vivas. La casa espiritual, que es casa del Espíritu de Dios, es morada del Espíritu Santo. Si el Señor hizo su tabernáculo en el Antiguo Testamento y luego hizo su tabernáculo en Cristo Jesús, hoy el lugar donde mora y habita el Señor es precisamente en ese entorno, en ese ambiente que se llama iglesia, en esta que es casa espiritual, que es el conjunto de piedras vivas, vivificadas por el Señor y que han sido usadas por el Señor para construir esta casa espiritual donde Él mora. Eso eres tú, hermana. Eso somos nosotros como iglesia del Señor.